gracia admirable. Y vamos a leer. Ya nos vamos a sentar, ¿sí? Pero es como un acto de reverencia ante nuestro Dios, ante nuestro Rey, cuando leemos su palabra, ¿sí? Dice en Isaías 6, verso 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de su pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, veis por cierto, mas no comprendáis. Hasta ahí la lectura. Ahora sí, tomemos asiento. El título es su presencia, ¿no? Admirable, su presencia grande. Y cuando vemos, ¿no?, la palabra de Dios, dice que en el año que murió el rey Uzías, yo vi, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínese, ¿no? Imagínese esa presencia. Imagínese ese momento. Yo digo imagínese, ¿no? Porque lo podemos ver por dentro nuestro. Yo en un tiempo fui instructor, ¿no?, de manejo de colectivos, enseñaba a manejar. Entonces le decía a los que venían, ¿no?, a aprender para entrar al trabajo. Y le decía: vos en tu casa te sentás en la silla e imagínate que venís andando. E imagínate que pisás el embrague, el freno y el acelerador. Y jugá. Imagínate que estás en la calle, imagínate. Y así automáticamente tu cabeza va a empezar a manejar tus miembros en ese orden. Entonces, ¿por qué? Porque el que empieza a trabajar, a manejar por primera vez, lo que hace es agarrar el volante y mirar hacia abajo para no errarle al pedal. Entonces, cuando uno se pone a jugar antes de, ¿no?, ese es un tip, ¿no?, para todo el que va a empezar. Entonces se pone a jugar, ¿no?, con los pies, como que estuviera pisando el embrague, cambiando el freno, el acelerador, llegando a una esquina.
Entonces, imagínate eso, le decía. Vos imaginate, vos jugás con eso. Y después cuando vos vengas y te sientes, ya vas a estar más ducho, ya no vas a mirar los pedales, vas a mirar adelante, a donde tenés que mirar. Y esto me hacía, ¿no?, recordar esto, cuando que nos imagináramos esa presencia de Dios. Que sus faldas, dice, llenaban el templo, tan grande la presencia de Dios. Vemos en su palabra que Dios se le presenta, se manifiesta en la vida de Isaías, en el momento que después, cuando dice, en el año que murió el rey Usías. Antes no lo pudo ver al Señor. Dice su palabra, ¿no? Algunos sabios, algunos que estudian, que han estudiado, eruditos, ¿no?, dicen que Isaías tenían puestos los ojos en el rey Usías, ¿no? ¿Y por qué es eso? Y porque el rey Usías fue un hombre, un rey, uno de los reyes buenos que tuvo el pueblo de Israel. Y era bendecido por Dios. Lo vemos en la historia, no en la historia, en la palabra, ¿no? Y Dios usó al rey Usías para bendición de su nación. Miren, busquemos, hoy vamos a leer mucho, así que busquemos. Segunda de Crónica 26. Dice en el verso 3, ¿no? Segunda de Crónica 26, en el verso 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Sí? Era de bendición Usías. Bendición porque por su rectitud Jehová lo bendijo. Lo bendijo en grandes victorias. Le permitió realizar, ¿no?, grandes obras a favor de la nación. Así como ejércitos, mucho más grandes inventos que usaban para la guerra. Era prosperado en todo, como dice ahí en su palabra, ¿no? Él, Dios, le prosperó a Usías, ¿no?, para bendición de su nación. Era prosperado en todo su palabra. En su palabra, y capaz que porque era prosperado, le habrán tenido afecto todo el pueblo, cariño. Porque era un siervo del Señor, porque le buscabas constantemente. Zacarías, profeta, ¿no?, estaba con él siempre enseñándole. Y quizás por eso decían que los ojos de Isaías estaban puestos en el rey Usías, ¿no?, porque era un siervo de Dios, porque era usado por Dios, porque era bendición para la nación de Israel. Quizás por eso dirán, la palabra no lo dice, ¿no? Y esto de Usías, bueno, es un pantallazo que le doy. ¿Quién era Usías, no? ¿Quién era el rey? ¿Y por qué quizás dicen por ahí que los ojos estaban puestos en el rey Usías, los ojos de Isaías? Por eso fue que después de su muerte, Dios se presentó ante la vida de Isaías. Miraba en el verso, ¿no?, del 1 al 4.
No se lo voy a repetir de vuelta porque si no va a ser largo esto, ¿no? Pero cuando habla que sentado en el trono alto y sublime llenaba el templo, por encima de él había serafines que volaban. Yo en ese momento, como decíamos en ese instante, me imaginaba, cerraba mis ojos y me imaginaba esa presencia admirable, esa presencia de la cual muchos deseamos ver. ¿O usted no desea ver esa presencia? Si no desea ver esa presencia, es tiempo de que empecemos a considerar. Porque esa es nuestra esperanza de cuando reinemos allá arriba, veremos y estaremos en su presencia. ¿Sí? Entonces me imaginaba esa presencia tan tremenda, tan sublime. Le daba la oportunidad a Isaías de presentarse. Dice que hasta los quiciales de la puerta se estremecieron. Los quiciales son como palos que como guía, ¿no? Que tenían como para las puertas, que eso era enterrada en piedras. Al ver los serafines, esa presencia que había serafines, y daban voces, santo, 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 decía. Entonces, cuando ve esa presencia, Isaías dice esto: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene el labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí se da cuenta y se ve interiormente que era un hombre pecador y que vivía en un lugar donde había pecadores. Esa presencia misma del Señor, acercándose y mostrándose a Isaías, no le hace ver que él era pecador. Por eso dice: ay de mí, porque soy hombre muerto. Qué presencia tan grande, tan sublime, que al solo presentarse en la vida de Isaías, exclama y ve su vida, que es pecador. Esto me hace, ¿no? Me hace acordar que yo vi la película Jesús, ¿no? Y tengo en mi recuerdo, pero en la imagen acá, cuando le dice Pedro: apártate de mí, que soy pecador. Esa imagen me viene a la mente. Es muy importante buscar tener un encuentro con Dios. Vemos en esta parte que primero se muestra alto, grande, sublime, admirable su presencia. Como diciendo: yo soy tu Dios. Yo soy el que te rescato. Yo soy el que guarda. Yo soy el que te salvo. Yo soy tu sustento. Y cuando se presenta esa majestuosidad, nos damos cuenta de lo pequeño y de los pecadores que somos. Pero tenemos más. Y dice el verso 6, y voló hacia mí Gracias, Padre. Porque lo que leíamos recién me hace la verdad que no somos merecedores. No somos merecedores.
ni de acercarnos a Él, ni que Él se acerque a nosotros. No somos merecedores de esa gracia. No somos merecedores porque somos pecadores. Porque nuestro corazón está lleno de maldad ante su presencia, santo, puro. En el verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Se presenta al Señor, nos hace ver lo que somos ante su presencia y nos limpia para poder presentarnos delante de Él y poder hablar y que Él nos hable a nosotros. Pero primero nos limpia porque reconocemos nuestro pecado y decimos: Señor, perdóname y limpia mi ser. Esto veía en Isaías, en esta imagen, en esta palabra, miraba todo esto. Cuán grande es Dios, como decía la canción que cantaba nuestra hermana Emilia. Cuán grande es Dios y misericordioso es Dios. Grande es su presencia. Gracias, Señor. Esto cuando es quitada tu culpa, le dice: hoy estamos en esta noche aquí, en esta mañana, perdón. ¿Qué representa esto? Piense un poquito. Cuando pasa el carbón y limpio la boca y le dice: es quitada tu culpa. Hoy en esta mañana, en tu corazón, en nuestro corazón nos dice: gracias, Señor, por tu sangre derramada que limpió nuestra vida, que nos perdonó. Fuimos redimidos, comprados con su sangre. Esta imagen me llevaba a eso. Debemos procurar siempre tener un encuentro con Dios, una relación continua, una relación íntima con nuestro Dios. Pero después de todo esto, de ser limpio, Dios le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién oirá? Había un propósito de Dios también. Había un propósito de Dios. En la vida, Dios tenía un propósito para Isaías. Era llevar su palabra, predicar el arrepentimiento. Era un tiempo difícil ahí. Había muerto el rey bueno y se venían un tiempo muy difícil. Ya estaba. Y Dios a través de Isaías se presenta, muestra su poder, muestra a ese Dios grande, limpia sus pecados, lo fortalece. Cuando usted ora y se presenta ante Dios, ¿cómo sale después de orar? Con fuerza, ¿no? Lo fortalece a Isaías y le dice:
tengo algo para ti. Ahora ve. Ahí cuando dice, ve y di esto y esto. Un propósito de Dios era llevar la palabra para que ese pueblo y en ese tiempo hubiera un arrepentimiento genuino. Dios quería perdonar a ese pueblo. Un caso similar a esto lo encontré en Daniel. Daniel 10, verso 8 en adelante. Y si buscamos del 4, ¿no?, anterior, ahí vemos, ¿no? Primero vamos a leer del 8 en adelante y después le hago repaso de lo que es anterior, o que usted lo lee en su casa. Dice que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, casi caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre mis palmas, o sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mire esto, observe y sígame. En el 14, verso 14, ¿no? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Qué presencia de Dios, ¿no? Qué presencia de Dios. Esa presencia admirable, esa presencia grande. Imagínese usted. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. La misma manera. Y si vemos en el 4, habla, ¿no?, que un varón vestido de lino ceñido de su lomo de oro de ufa, y su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como el color bruñido, y el sonido de su palabra como el estruendo de multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y solo él quedó, porque los que con él estaban huyeron. Imagínense esa presencia, ¿no?, de Dios. Los que estaban con él huyeron.
quedó solo. Por eso dice el 8, de donde empecé a leer, quedé pues yo solo y vi esta visión. Y lo dice, ¿no? Y los que estaban con él huyeron y se escondieron. Qué presencia maravillosa. Debe ser tremenda, ¿no? Debe ser tremenda porque en Éxodo, no está ahí, ¿no? En Éxodo 33, creo que el verso 17, 16, algo así, Moisés le habla al Señor y dice, muéstrame tu gloria. Entonces, hablando con el Señor le dice, nadie verá mi rostro y vivirá. Por eso también exclama a Isaías, ¿no? Que era hombre muerto. He visto la gloria de Dios. Así le dice a Moisés, nadie verá y vivirá. Es más, si seguimos leyendo, si usted busca en Éxodo 33, le dice, ¿no? A Moisés, yo pasaré sobre ti, pondré mi mano, te meteré en una hendidura, en una roca, en un hueco, y pondré mi mano y pasaré sobre ti. Y no verás mi rostro, sino verás mis espaldas. ¡Qué presencia! Su magnificencia, su majestuosidad, su presencia admirable. A ese Dios alabamos y exaltamos, creemos y anhelamos estar en su presencia. Pero a Daniel, volviendo a Daniel, se le presenta, pero también con un propósito. A Daniel también lo limpia. A Daniel en su presencia lo fortalece. Cuando le dice en el verso 18, esfuérzate y aliéntate, y Daniel le dice, hable mi Señor porque me has fortalecido. Buscar su presencia es muy importante. Tener un encuentro con Dios es muy importante, es de suma importancia en nuestra vida. Por ahí deseamos en nuestras oraciones, Señor, manifiesta, permíteme ver tu presencia. Y cuando yo leo esto, qué tremendo debe ser. Qué tremendo debe ser. Por eso era el título, ¿no? Esa presencia admirable, esa presencia grande. En Apocalipsis 1, del 9 al 18, dice, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Gloria al Señor. Porque quizás yo hable por ahí. Pero gloria al Señor. Apocalipsis 1, versículo 9 en adelante, dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día es hoy? Gracias, Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia.
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Su santidad delante de su presencia, como en esta mañana estamos. Como muerto, dice, cuando le vi caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. También se presenta en la vida de Juan, el apóstol. Estaba ahí en pasmo a causa de llevar la palabra. Se presenta y se muestra su gloria. Pero había un propósito también. Escribe, le dice, en 2 oportunidades. Cuando le dice escribe y envía esto a las iglesias. Y también dice escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. En esto también vemos semejante, ¿no? Que al acercarse el Señor a nuestra vida y al acercarse a Dios, nos muestra su grandeza. Cuando somos niños, no sé si se recordarán los grandes, ¿no? Íbamos con nuestros padres. ¿Cómo se sentía usted? Seguro, ¿sí? Y decían, mi papá y mis padres son grandes, ellos me van a guardar, ellos me van a cuidar. Dios se muestra de esta manera, como diciendo, no, nosotros, no temas, levántate, yo estoy a tu lado, yo soy ese Dios que abre los mares, yo soy ese Dios que da vida a los muertos. Yo soy ese Dios que te sustento y que guarda tu vida. Eso, al presentarnos o al presentarse estos varones delante de su presencia, debe haber sido y es irresistible cuando nos presentamos en su presencia. Es irresistible no escucharlo. No podemos resistir el llamado del Señor a nuestra vida. Y nos anima a avanzar. Y Dios nos encomienda un trabajo, un labor. Como a Juan, escribe. Como a Daniel,
te mostraré estas cosas que han de venir también para su pueblo. Como a Isaías, también, para que lleves palabra de arrepentimiento. Hoy estamos en esta mañana aquí. Él no nos dio la oportunidad de conocerle para que nosotros nos quedáramos en que solo conocerle. Él tiene un propósito en nuestra vida. Y al escuchar y al ver todas estas cosas, yo creo que no nos podemos resistir en su semejante presencia a ese llamado. Mire, vamos a leer Hechos 26. Un hombre que realmente hacía daño al pueblo de Dios, ¿no? Creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien, pero no. Vamos a leerlo. Hechos 26, del verso 2 en adelante. Era el apóstol Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando dice comisión de los principales sacerdotes, era también, ¿no?, apresar a los cristianos. No era de llevar una bolsita de almacén y no era llevar y dejar, no. Era también una comisión y querían atrapar también a cristianos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino ahí, Pablo le está contando al rey, ¿no?, lo que le había sucedido. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, todos nosotros, dice, todos habían caído en tierra. Oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez vemos cómo trabaja el Señor. Lo voltea, muestra su esplendor, muestra su majestuosidad, muestra su grandeza, muestra que es una presencia inmensa, admirable. Y cuando dice
el apóstol, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Ahí reconoce que Él es chiquitito ante la presencia de Dios. Qué grande, qué grande. Y ahí le dice, ponte de pie, y lo fortalece. Porque así como cayó del caballo, así cayó Juan como muerto, como Daniel, sin fuerzas. Pero lo levanta, le da fuerza, levántate, y le encomienda el trabajo de predicar y llevar al pueblo arrepentimiento. A llevar esa palabra de fortaleza a los escogidos. Por eso siempre, como decíamos, perdone que yo repita, es suma importancia tener un encuentro con Dios cada día. Quizás no tengamos esos encuentros que tuvo Isaías, que tuvo Daniel, que vieron, que tuvo Juan. Tenemos su palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, está en su presencia. Cuando usted quiera ver su presencia, su imagen, vea la palabra. Y cuando relata el libro, la Biblia, que cómo es su presencia, imagínese. Dios tiene un propósito para nosotros. Él se presenta a través de su palabra. Y cuando te dice en la palabra de Dios, hijo, aliéntese tu corazón, aliéntate y fuérzate, Dios mismo está hablando a tu vida. Dios mismo está hablando a tu vida. La palabra te fortalece. La palabra te da fuerzas. Cuando oramos al Señor, leemos su palabra, vemos su presencia y te está hablando Dios mismo. No esperes ver a Dios como a Juan. No esperes ver la presencia de Dios como Daniel, como Isaías. ¿Quieres ver su presencia? Mira la palabra. ¿Quiere hablar con el Señor? Mira la palabra. Ora. Busca a Dios. Buscas tener un encuentro genuino con Dios. Que Dios te hable a través de la palabra. Dios nos habla. Segunda de Timoteo. Cuatro. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo habla, ¿no? El apóstol Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le hablaba, en 2 de Timoteo está, 4. Verso 17 y 18.
A Pablo también le comisionó el llevar y predicar la palabra del Señor a los gentiles, a predicar el arrepentimiento, a hablar lo que él había visto, como le contaba acá al rey, a ser de testimonio en todo tiempo. Ese es el propósito. No esperes, como decía hace instante, ver su imagen, su esplendor, porque como dice Juan, caí como muerto, o como Daniel, sin fuerzas quedé. Pero cuando lees la palabra de Dios, tú le estás viendo a Dios mismo, al Señor mismo, y el Señor mismo está hablando a tu vida por la palabra. Y así como fueron levantados, fortalecidos estos varones, también la palabra te fortalece, porque Dios mismo te está diciendo: levántate, esfuérzate, ten ánimo, yo estoy contigo. Promesa del Señor en su palabra. ¿Cuánto tiempo ponemos en nuestra vida en buscar a Dios a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo en tener un encuentro íntimo, profundo, con la presencia misma de Dios? Cuando vemos su palabra, vemos su esplendor, todo su esplendor de Dios. Vemos su presencia, que es admirable, grande. ¿Quién puede resistirse a esta palabra? Cuando dice el Señor que es grande en manera, nosotros buscamos, pero como la gallina, ¿vio?, que guarda su polluelo. Así buscamos acobijarnos. Señor, permíteme vivir bajo tu presencia, Señor. Porque sabemos que esa presencia admirable es tan grande. Y cuando usted mira la palabra, está hablando con Dios. Dios le está hablando y le está diciendo: yo soy tu creador. Yo hice todo esto para ti. Tener un encuentro genuino con Dios, para que el Señor nos fortalezca a través de su palabra. El Señor nos limpia, así como hizo con Isaías, así como hace con los hombres, porque en su santidad no podemos directamente hablar nosotros. Primero tiene que limpiarnos. Primero tenemos que aceptar nuestra vida pecaminosa y decirle: Señor, perdóname, porque he fallado, porque fallo, porque soy pecador, como decía Pedro. Perdóname. Cuando vemos su maravillosa obra en este libro, en la Biblia, en la palabra del Señor, y decimos: Señor, perdóname, porque nada soy. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento. Veo tu grandeza, Señor, en tu palabra. Perdóname. No soy digno. No soy merecedor. Él nos encomendó a través de su palabra, como si Dios mismo, como si la presencia de Dios la estuviera viendo. Y vemos su palabra. Nos encomendó. Primero, Él se presenta en nuestra vida. ¿Cómo se presentó a tu vida? Él mostró su grandeza. Mostró su inmensidad en nuestra vida cuando Él se presentó, así como hizo en los siervos. Y
cuando nosotros en ese momento reconocimos que Él es Dios. Él nos perdonó, nos limpió primero. Y nos perdonó a través de la sangre del Cordero, a través de la obra redentora. Y después nos capacita con su Espíritu Santo, nos fortalece a salir, a predicar, a hacer de testimonio, a dejar ese yo por el suelo. Usías fue un buen rey, pero cuando ya estaba allá arriba, cometió un error, cometió pecado. Entrando al santuario, al templo, queriendo encender fuego, y sus sacerdotes le dijeron: no, Usías, no hagas eso, no te corresponde a ti. Y él, porque estaba allá arriba, su orgullo, no escuchó. Y creyéndose dueño de todo, incendió. Y aún estando ahí adentro, le vino la enfermedad de la lepra. Y de eso murió. Se enfermó. Y cuando decía recién, cuando leemos su palabra, esta palabra hace que nuestro yo quede por el piso. Nos hace ver que nada somos. Que todo lo que nada somos delante de Él. Que todo lo que hemos hecho nada es delante de Él. Porque Él es santo, porque Él es puro, porque es preciosa y admirable su presencia. Y nos capacita después para salir y llevar su palabra. Y quizás no hables, pero tu presencia, tu testimonio tiene que hablar de ese Dios maravilloso, grande y misericordioso que entregó a su Hijo en el cruz del Calvario para salvación. Debemos ser ese canal de bendición como fueron sus siervos. Dios se ha presentado en tu vida. ¿Has visto a Dios a través de la palabra? ¿Lo has visto? ¿Has visto su grandeza? ¿Has visto que su presencia cubre tu vida? Permítele a Dios, permítele al Señor que pase un carbón sobre tu vida, limpiándote de todo pensamiento, de toda maldad. Deja que Él te sane. Está en tu corazón el permitirle a Dios que Él haga la obra. Y quizás tenga temor de decir: yo no puedo salir a predicar. Deja que Él, a través de su palabra y del Espíritu Santo, te dé esa fuerza. Todo lo que estamos aquí, tenemos familias. Todo lo que estamos aquí tenemos familia, hijos,
nietos, sobrinos, hermanos, padres. El cual Dios te dice, como le dijo a Isaías: ve y predica, tiempo de arrepentimiento. Como le dijo a Juan: escribe estas cosas para que muchos crean en Dios, muchos crean en mi obra. Como le dijo al apóstol Pablo: a ti me he presentado, me he aparecido porque tú vas a llevar la palabra a los gentiles, ser ese canal de bendición para nuestras familias, para los nuestros. No sé qué estás pensando, no sé. O quizás te estás imaginando a ese Dios grande hablándote. Y sí, hoy te dice: yo me he presentado delante de ti en esta mañana y te he mostrado lo que soy. Grande, creador del cielo, de la tierra, de las estrellas, el dador de la vida. Ese soy, el que te guarda, el que te sustenta, hablándote. Permíteme limpiar tu corazón y permíteme capacitarte. Levántate, te dice. Cobre aliento tu vida. Porque tienes que llevar mi palabra. El tiempo se acerca. El tiempo está cerca. Por eso es muy importante buscar siempre un encuentro con Dios a través en su palabra. Cuando lea la palabra, no la lea así nomás. Dile: Señor, necesito un encuentro contigo, que me hables, que me enseñes, que me prepares. Hice unos ítems, ¿no? Que dice por qué es importante tener un encuentro con Dios. Primero, nos ayuda a poner nuestra mirada únicamente en Dios y hacer morir nuestro yo. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando leemos su palabra y vemos su grandeza, nuestro yo no es nada y hace morir. Nos permite contemplar la plenitud de su grandeza, de su gloria, de su presencia admirable. Cuando vemos en su palabra, eso nos permite contemplar su grandeza, contemplar su presencia grande y admirable. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Hoy su palabra está. Nos hace reconocer nuestros pecados y nos conduce a experimentar un verdadero arrepentimiento. Cuando escudriñamos su palabra y le buscamos, cuando tenemos encuentro con esa palabra en nuestra vida, nos lleva a eso. Nos permite, es otro
Otro ítem, nos permite experimentar el perdón y ser limpios de pecado. Y por último, y crea en nosotros una convicción que nos ayuda a nunca retroceder y servirle para siempre. Ese es cuando buscamos su palabra. Eso es cuando buscamos un encuentro verdadero, genuino en su palabra, en su presencia. No podemos resistir a su voz, sabiendo que es un Dios grande y que siempre guardará, como decía el apóstol Pablo, Él habrá de librarme de todo. Se lo leo, dice el 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Entonces, cuando leemos esa palabra, nos pone esa convicción y sabiendo que Él es nuestro respaldo, que Él es el que nos guarda, que nos cuida. Él librará nuestra vida de toda obra mala. Y nunca retrocederemos. Nunca. Cuando vemos su presencia en el libro, nunca retrocederemos. Jamás. Y siempre le serviremos. Siempre. 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 Pues, ¿qué diremos hoy en esta mañana? Diremos como Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Él le mostró su grandeza a Dios. Isaías, el Señor se le presentó a Isaías y mostró todo su esplendor, toda esa presencia. Y cuando digo, ¿quién se puede resistir? Sí. ¿Quién puede resistirse a esto? Del salir y llevar la palabra sabiendo que tenemos un Dios grande que guarda nuestras vidas. Que Él pone amor en nosotros para que nosotros seamos un canal de bendición para sus escogidos, para sus hijos. ¿Diremos así? Como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Es tiempo de considerar. Vamos a ponernos de pie, iglesia.